arriesgando todo. Cuando hablamos de riesgos, lo primero que se nos viene a la mente es el miedo. Y realmente tenemos el miedo a perder, el miedo a tener consecuencias por arriesgarnos. Entonces eso es lo que sucede cuando tenemos la decisión de arriesgar todo. Entonces hago la pregunta a usted que me está escuchando. ¿Estarías dispuesto a arriesgar todo por Dios? Antes de empezar, vamos a orar, ¿sí? Para entregar este hermoso tiempo a Dios. Señor, te doy gracias una vez más por las personas que me están escuchando en este momento, Señor. Yo oro para que tú nos puedas direccionar en todo momento, Señor, lo que vamos a estar hablando, ministrando, Señor, y hablando, Señor, en este momento de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. A veces creemos que arriesgamos mucho, pero en Dios siempre hay ganancia. Realmente fue un momento donde se encontraron los discípulos en una situación bastante difícil. En ese momento Jesús le pidió a ellos algo complicado, que estarían dispuestos realmente a arriesgar su reputación como discípulos, como cristianos, pero sin embargo ellos decidieron de igual manera obedecer a Jesús. Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en ese momento. Si me acompañan en Marcos 11, el versículo 2, y dice así: y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino, en otras palabras sería un burrito, atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y en ese momento eso fue lo que Jesús le pidió a sus discípulos. Realmente fue algo bastante complicado para ellos. Y dice nuevamente el versículo 3: y si alguno os dijere: ¿por qué hacéis eso? ¿Por qué están haciendo esto en este caso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá, dice. En ese momento ellos recibieron instrucciones de Jesús que realmente tendrían que estar dispuestos a arriesgar su reputación y también su miedo por Jesús. Es como si fuera, en otros términos más sencillos, es como si fuera que yo hoy me voy a una casa comercial y le digo a la persona, al vendedor o al encargado: sabes que yo necesito una moto, pero te digo algo, el Señor lo necesita y luego te va a devolver. Entonces es algo similar, ¿verdad? Para que puedan entender un poco más. Y hago la pregunta de vuelta: ¿cuánto estarías dispuesto a arriesgar por Jesús? Muchas veces tomaremos riesgos por obedecer la palabra de Dios, pero en Dios siempre hay ganancia. Realmente soy una persona que constantemente alzo en las redes sociales prédicas, devocionales, y también mi idea siempre es llegar a las personas con el mensaje. Y claro, hay personas que apoyan, gloria a Dios por eso, y también hay personas que se burlan, que critican, que de repente pueden decir cosas que no conviene decir en este audio. Entonces es algo que yo estoy dispuesto a tomar ese riesgo, que sé que va a pasar, va a haber personas que me van a criticar, pero es un precio que yo estoy dispuesto a pagar por hacer llegar la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Entonces también me doy cuenta que a medida que voy alzando mis prédicas en mis redes sociales, en mi Facebook, Instagram, me doy cuenta que hay más amigos de Facebook que me van eliminando a medida que voy alzando más prédicas. Entonces yo siempre le digo a mi esposa esto, le digo que yo creo que para el año que viene voy a quedarme sin amigos en Facebook, porque realmente veo que hay personas que me eliminan por justamente compartir la palabra de Dios. Entonces eso, ¿verdad? Y el segundo punto es así: es tiempo de actuar y no de pensar. Realmente cuando pensamos demasiado en hacer algo, no hacemos nada. Y si hoy realmente vamos a pensar en hacer algo, vamos a pensar en actuar, porque hay tantas cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero también tenemos que movernos en el plan de Dios, porque realmente Dios se mueve con las personas que se mueven. Quizás Dios tiene tantos planes para tu vida, pero después decir: no, yo no estoy dispuesto a pagar el precio, no estoy dispuesto a arriesgarme, no estoy dispuesto a arriesgar mis amigos, mi reputación. Pero en ese momento los discípulos estuvieron dispuestos a arriesgar todo, porque así como le mencioné, bien que la gente podría decir: ¿saben qué? Los discípulos están robando un burrito. O quizás podrían decir más: los discípulos son ladrones. Entonces ese precio estuvieron dispuestos a pagar los discípulos para recibir las instrucciones de Jesús. Entonces muchas veces obedecer la palabra de Dios también va a ser un sacrificio siempre, porque no siempre va a ser fácil, pero también va a requerir riesgos que tenemos que poner en práctica, y tenemos que estar dispuestos también a aceptar esos riesgos, porque siempre Dios va a estar con nosotros. Amén. Entonces quiero compartirte más el pasaje bíblico y seguimos con el contexto de Marcos 11:4. Y en ese momento dice que ellos fueron y encontraron el burrito atado afuera, a la puerta, en el recodo del camino. Y en ese momento, ¿qué ellos hicieron? Jesús le pidió que ellos tenían que retirar el burrito.
Y dice la palabra de Dios que ellos lo desataron. Realmente fue bastante difícil lo que Jesús le pidió en ese momento, pero también el acto de obediencia que ellos tuvieron en ese momento realmente formó parte del plan de Dios, en el cual Él se glorificó al final. Y quiero que te quedes hasta el final del podcast para entender lo que Dios hizo. El tercer punto es así: el riesgo que tomes por Dios siempre tiene su respaldo. Realmente todo lo que hagas por Dios, el riesgo que estás dispuesto a correr por Dios, tiene su respaldo siempre, porque el Señor siempre te acompaña. Y siguiendo con el contexto bíblico, vamos a seguir en Marcos 11:5. Y dice así: y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando al burrito? El pollino, dice en ese momento. Entonces, en ese momento los discípulos ya se fueron ya obedeciendo la palabra de Jesús, y se acercó una persona y le dijo en ese momento, ¿qué están haciendo, verdad? Y en ese momento ellos respondían en el versículo 6, y esto es lo más interesante realmente de este contexto bíblico. Así mismo como Jesús le pidió, ellos respondieron en el versículo 6. Ellos entonces le dijeron cómo Jesús había mandado y los dejaron, ¿verdad? En ese momento dijeron, Jesús lo necesita, y el Señor los dejó en ese momento, el dueño del burrito, ¿verdad? Y eso es lo más interesante realmente. Muchas veces tenemos miedo de aceptar riesgos por Dios, pero cuando Dios nos pide algo realmente que estamos dispuestos a pasar riesgo, siempre el Señor va a estar con nosotros. Y así como había mencionado, en ese momento ellos obedecieron tal cual como Jesús le pidió. No fue fácil. Ellos estuvieron dispuestos a arriesgar su reputación, inclusive que la gente le pueda llamar de ladrones, pero ellos decidieron obedecer la palabra de Dios. Y ahora vamos a entender cuál fue el propósito de este plan que el Señor preparó para sus vidas, que en ese momento no fue fácil para ellos, pero ellos decidieron obedecer a la palabra del Señor Jesús. Y les comparto el punto número 4, que será el último punto. Jesús quiere cambiar tu historia, pero debes estar dispuesto a arriesgar todo. Mis queridos hermanos, imagínense todo lo que causó el pollino en ese momento, el burrito, ¿verdad? Todo lo que causó en la vida de los discípulos. Quizás tuvieron miedo, quizás tuvieron dudas, pero la palabra de Dios realmente relata que en ningún momento ellos tuvieron miedo ni dudas. Ellos obedecieron la palabra de Dios, estuvieron dispuestos a arriesgar absolutamente todo para obedecer la palabra del Señor Jesús. Esto fue el resultado realmente para que pueda suceder la entrada triunfal, que es la entrada más sublime, más conocida, que es el momento cuando Jesús entra en su burrito, y está en Marcos 11, el versículo 7. Dice así: y trajeron el pollino, el burrito, a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. El versículo 8. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. El versículo 9. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y realmente es recordado como uno de los momentos más sublimes hasta el día de hoy. Pero eso fue posible porque los discípulos arriesgaron todo por obedecer a Jesús. Mi hermano, mi hermana, Jesús quiere transformar tu vida y la de tu familia. Así como la Biblia relata la histórica entrada triunfal de Jesús, que fue posible gracias a estos hombres que se atrevieron a tomar riesgos por obedecer la palabra del Señor. Y realmente Dios quiere mostrarte los milagros que puede hacer en tu vida, pero también es tiempo de tomar riesgos y buscar de verdad a Jesús. Hoy en día estamos en tiempos difíciles donde realmente sentimos la opresión de la sociedad, de las redes sociales, hoy en día atacando a los cristianos, a las personas que creemos realmente en Jesús. Pero hoy es tiempo de tomar riesgos, a ser criticados, a que hablen mal de nosotros, pero la mejor decisión es realmente tomar la decisión de seguir a Jesús a pesar del riesgo. Y tenemos que entender esto, que realmente Jesús siempre va a estar con nosotros. Cuando tomamos riesgos por Él, Él siempre nos va a acompañar en todo momento. Mi amigo, mi amiga, yo sé que no es la decisión más fácil que vamos a tomar, de tomar riesgos por la palabra de Dios, por obedecer la palabra, por creer en sus promesas, pero es la decisión correcta, mi amigo, mi amiga, que me estás escuchando. Y vamos a orar para cerrar este podcast, ¿está bien? Señor, te doy gracias en este momento por esta palabra, Señor, que nos has ministrado. Declaro que las personas que nos están escuchando, Señor, van a recibir con un corazón predispuesto, Señor, para tomar la decisión de arriesgar todo por tu palabra, Señor. Te lo pedimos en este momento, que tú nos puedas guiar, Señor, nos puedas direccionar en todo momento, Señor. Y pedimos que esas promesas se puedan activar en nuestra vida, Señor. Y también que tú puedas activar nuestra fe, Señor, para creer en tus promesas, Señor. Te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mi querido hermano, mi querida hermana que me estás escuchando. Te animo a que puedas seguir nuestras redes sociales también, Revolucionando con Jesús, en nuestra página de Facebook, también Instagram y YouTube, para que sigas escuchando mensajes bíblicos y devocionales. Muchas gracias.